Hola, bienvenidos a este espacio narrativo y convivencial, Ajedrez, el antipodcast, en el cual, semana a semana, yo, Baiza Rivera, les contaré, acompañado de diversos invitados, anécdotas, datos memorables y hechos trascendentales, acompañados de una charla amena y en ocasiones cargada de comicidad. En esta ocasión están conmigo Félix Fragoso, ingeniero en sistemas y gran entusiasta del ajedrez. Pablo Renán Escobar de León, campeón estatal 2016, árbitro oficial, entrenador de ajedrez y maestro de matemáticas. Y Carlos Bulbarella, 5 veces campeón estatal juvenil, de 2012 a 2017, y subcampeón nacional 2017 de segunda fuerza. Bienvenida, fanaticada del ajedrez. Benjamin Franklin, filósofo de la Revolución Estadounidense, escribió: el ajedrez no es simplemente una diversión ociosa. Varias cualidades muy valiosas para la mente y útiles en el curso de la vida pueden adquirirse y reforzarse por medio de él, ya que la misma vida es una especie de ajedrez. ¿Quién lo habrá copiado después, no? La experiencia y la práctica. La experiencia es primordial para la comprensión del juego. Cuanto mayor sea, más alto será el nivel de competitividad. Es un factor subjetivo. También en el sentido de que no depende forzosamente del número de partidas disputadas. Lo esencial radica en la capacidad del jugador para transformar una derrota decepcionante en una lección instructiva. La experiencia ayuda a desarrollar el sentido del juego y ahorra al ajedrecista muchos cálculos inútiles. No es raro que a los grandes maestros, jugadores de muy alto nivel, les baste un movimiento para resolver una posición que, a comparación de cualquier simple mortal, tomaría más tiempo. Nada de múltiples variantes para justificar la jugada propuesta. Solo una opción y, sin duda, la correcta. Desde el primer contacto con el tablero, el jugador toma rápidamente conciencia de que es necesario aplicar algunos principios y métodos y adquirir cierta técnica. Esta va acompañada y se mantiene a medida que el practicante avanza en sus conocimientos teóricos. Pero el recién incorporado a la causa ajedrecística no se imagina la multitud de océanos que debe atravesar y los obstáculos que le esperan desde los primeros movimientos hasta el final de la partida. Una vez que se haya entendido el objetivo del juego, matar, dar jaque mate, degollar, descuartizar al rey, se debe continuar con la familiarización de temas básicos que permitirán elaborar los primeros planes, pasando por el conocimiento de las aperturas, donde se elegirán los movimientos iniciales que más acomoden. Según la sensibilidad de cada quien, se escogerá un juego abiertamente al ataque o un juego defensivo posicional, pero efectivo para ganar. Un ejemplo de ataque podría ser, como lo comentaba un periodista español, en un campo de fútbol tienes al portero y lanzas los 10 al ataque, ¿no? Un ejemplo de juego defensivo posicional es más como el toquecito, el balón, hallar espacios, meto mi golecito Y a defenderse. Fíjate, Sergio, que la analogía del ajedrez me gusta más compararla con el boxeo, más que con el fútbol. Creo que tiene más sentido, ¿no? Lo que acababas de comentar, que cuando te lanzas al ataque, que te vas al sobres, o cuando estás midiendo a tu oponente, así como que el toquecito, el esquivo, haciendo sombra. Creo que se lleva más con el box.
que con el fútbol. ¿Por qué lo comentarías? Por el que aguanta, porque Sí, porque tomas tu distancia, como ves si te puedes acercar, si no, si de repente te vas en seco a los golpes, si lo mides, si lo estás tanteando. Oh, ya. Sí. El box puede ser igual de estratégico. Claro. Buscar estrategia, cómo vas a enfrentar a tu oponente. El ritmo de la pelea depende propiamente de ti y no tanto de tus compañeros. No, y el ajedrez puede ser igual de violento. Sí. El box, dímelo a mí. Sí, claro, es como Mike Tyson sería como el que va al ataque y el defensivo posicional es como le ganó Rocky a Mr. T, a Clubber Lang, que lo cansó, ¿te acuerdas? Sí. Pues es que con todo, Rocky los cansaba a todos. Rocky Sí. era de recibir Pero golpazos. también el tipo, el boxeador, ¿El ruso? No, el moreno, el estadounidense que tiene mucho dinero. Sí, se se la pasa corriendo por toda la cuadrilátero. Exactamente, el que peleó con el Canelo y no soltaba ningún golpe, no recuerdo el nombre. Mayweather. Sí. Mayweather. Ajá, sí. También, ¿no? O sea, Sí, como pequeños detalles de la vida nos van enfocando un poco a lo que es el ajedrez, la parte estratégica, la parte teórica, todo eso. Inclusive existe la idea de que muchas veces, o bueno, casi siempre, tu personalidad se ve reflejada en tu estilo de juego. claro, sí. ¿Tú considerarías, de acuerdo a tu estilo de juego, como que si atacas mucho eres una persona alocada, ¿no? Como que eres un acá, me gusta mucho el relajo y acá. Y una persona defensivo posicional es como Es más tranquilo, sí. Más lento, ¿no? Ok. En mi caso, fíjate que siento que mi estilo va más con mi personalidad. Yo no soy de ataque, yo soy más temeroso. Yo voy más lento, ¿no? Como que tengo más, mucha duda. Entonces yo no me lanzo hacia lo loco. Yo tengo que ver bien, totalmente visto lo que voy a hacer o no lo hago. Mejor me voy más pasivo, más estratégico, ganando una casillita, acomodándome de una mejor manera, poco a poco. Claro, sí. Okay. Sí, definitivamente. Si no veo claro lo que pasa en el tablero, no me aviento. Sí. Que también depende del nivel que tenga uno en el... En general, no, también tiene que ver el tipo de competencia en donde estás. Si estás echando unas partidas blitz con tus amigos, pues... Bueno, un ambiente claro, bueno. Pero yo creo que a lo que te refieres tú es una partida a nivel ya de competencia. Lo ¿no? que hablábamos de la experiencia. Exactamente, ¿no? sí. De que no es jugar 1000 partidas, sino tal vez jugar 10, pero que te dejen, ¿no? Que te quede las variantes, ¿no? Que te nutra esa partida, ¿no? Como si jugaras 100 partidas en una sola. No, y de tal manera el ajedrez, vaya, como ustedes saben y muchos saben que tiene muchos beneficios de quien los practica, ¿no? La memoria, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes no han jugado una partida de torneo y la partida de ustedes la recitan de memoria al finalizar? No necesitan ver donde escribieron la partida, ¿no? O sea, pueden recordar todos los 50, 40 movimientos de la partida terminándola, ¿sí? O incluso hasta un día después, ¿no? Sí, claro. Sí. También depende del ritmo de juego, ¿no? Por ejemplo, hay partidas rápidas. Claro, no, hablo yo exactamente, pero en una partida de ritmo clásico a nivel de competencia que estás muy enfocado tú, a lo que voy yo, los beneficios que te da el ajedrez, ¿no? La memoria, por ejemplo, ¿no? La memoria, te ejercitas muchísimo la memoria. Y ese es mi punto, ¿no? De que no con jugar 2, 3 partidas, pues tú ya vas a recordar eso, ¿no? Obviamente requiere mucha práctica y esfuerzo, ¿no? Claro. También si hablamos en una partida clásica son 90 minutos, más de 90 minutos por jugador, ¿no? Llegan a ser hasta de 4 horas. Sí, claro. Bueno, en un momento vamos a hablar un poquito de eso, de los ritmos, ¿no? Gracias a la historia de la estrategia, el jugador podrá seguir la evolución del conocimiento ajedrecístico y sacar partido inmediatamente a sus adquisiciones. Aprenderá a definir un plan que tenga en cuenta a la vez sus propios objetivos de ataque y las intenciones del adversario. A esto le podemos llamar medio juego. En la última parte, la composición de estudios ya existentes y un reducido número de piezas
darán una visión de los recursos imaginativos que pueden presentarse en un enfrentamiento de ajedrez. Con todos estos elementos, el jugador fundamentará su propia práctica, poniendo en juego sus cualidades de reflexión y su creatividad, entre otras. Entonces, tenemos apertura, medio juego y final. ¿Ok? ¿Cuál es tu fase favorita, Pablo? La fase, híjole, mira, la primera parte del juego de ajedrez, que es la apertura, es un poco de memorización, ¿no? Entendimiento y memorización de las diferentes variantes. Pero yo creo que en donde uno saca la mayor parte de la creatividad viene siendo en el medio juego, ¿no? O sea, tal vez favorita, no sé, porque incluso las tres fases son emocionantes, ¿no? En la apertura, pues si tu rival no está bien preparado, tú puedes sacar provecho de eso y ganar rápidamente. No sé si sea favorita para mí, pero yo creo que la parte más interesante es el medio juego, porque es donde tú puedes sacar ahí toda la mayor parte de la creatividad, ¿no? Cuando todas las piezas ya están en medio del tablero, en medio de luchando ahí por la posición del centro, y es donde yo creo que podemos sacar la mayor parte de nuestra creatividad y de nuestra preparación. Entonces, para mí sería el mediojuego. Ok. Sí, muchas veces el final ya son posiciones conocidas que ya de alguna manera se han ido estudiando, sabemos las soluciones, aunque hay finales muy complicados, hay finales desequilibrados, que aunque se tiene la misma puntuación de piezas, llegamos a un punto donde la posición, una casilla, un peón hace la diferencia, no tanto material. A mí personalmente me gusta mucho la apertura. Yo no soy tan teórico de memorizar una apertura. Me gusta encontrar, proponer. Soy un poco más agresivo, me gusta jugar más, pero sí, mi parte favorita sería entre la apertura y el medio juego. Okay. Sí, hay muchos finales que están perdidos o ganados y uno tiene que entablar. Tiene que entablar o sacarlo. Nada más sacarlo. ¿Podrías decirnos a qué te refieres con entablar? Para quien no conoce. Quiere decir que llegamos a una posición donde ambos bandos no se puede definir un punto. ¿Ganador? Un ganador, entonces se acuerda un empate. Ok. Sí, hay diferentes tipos de empate. Puede ser acordado, puede ser por la posición o ya algunas reglas referentes al reloj de más ajedrez. Específicas. ¿no? Donde puedes reclamarlo incluso. Ok. Bien. Ok. Bueno, la influencia del maestro. Tenía 12 años cuando fui por primera vez al Palacio de los Pioneros de Leningrado, un lugar donde los niños van por las tardes a recibir clases de diversas materias, como música, teatro, pintura y ajedrez, ¿no? Por ejemplo, el Club de Ajedrez de los Pioneros estaba en el Palacio Anishkov, un lugar espléndido, revestido en madera fina, con un enorme candelabro, y que había sido el estudio del zar Alejandro III, conocido como el Pacificador. No era casualidad que grupos de turistas extranjeros estuvieran siempre visitando este lugar. Aquí había muchos que querían aprender ajedrez, y para seleccionar a los mejores, los entrenadores solían dar partidas simultáneas. ¿Qué significa partida simultánea? Bueno, una partida simultánea es cuando un jugador se enfrenta a dos o más jugadores al mismo tiempo en diferentes tableros, ¿no? Por ejemplo, acomodas, por decir así, 5 tableros y a los 5 enfrentas al mismo tiempo. Oh, ok, perfecto. Y cabe mencionar ahí de las simultáneas que incluso yo ocupo mucho la plataforma de Lichess para practicar y para jugar con mis alumnos.
incluso te deja jugar partidas simultáneas en línea, ¿no? O sea, te van cambiando el tablero al mismo tiempo. La idea es de que tú vayas caminando de tablero en tablero y con una regla específica que tus oponentes, si tú das la simultánea, tienen que esperarse a mover hasta que tú estés enfrente. O sea, va caminando la persona de tablero en tablero y hasta que está enfrente, pues los que están jugando contra el rival que está dando las simultáneas, pues tiene que esperarse que esté enfrente para mover. Bueno, los entrenadores solían dar partidas simultáneas y fue entonces cuando vi por primera vez a Vladimir Grigorievich Zak. Nuestra partida no duró mucho. Después de un par de jugadas, Zak me preguntó cuántos años tenía y si sabía cómo tenían que continuar las negras en esa posición. En lugar de responderle, hice un gesto sugiriendo que debía continuar la partida. Dale, dale, ¿no? Así, cállese, ¿no? Sí, escuincle ese, ¿no? Malcriado, ¿no? Naturalmente no pasé el examen de selección y solo a partir del año siguiente fue cuando comencé a estudiar ajedrez en el Palacio de los Pioneros. Desde aquel tiempo permanece en mi memoria la imagen de un hombre severo, con pronunciados rasgos faciales, mirando fijamente con ojos negros penetrantes y un constante movimiento de los músculos de sus mandíbulas, especialmente durante los análisis, cuando estaba considerando una posición. Los que jugaban con relojes pedían a Zak o a los otros entrenadores: por favor, ¿podrías ponerme el reloj? Para poner bien el tiempo, se necesitaba una perilla que siempre faltaba en los relojes de ajedrez. Estamos hablando de mediados del siglo pasado, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan cómo eran los relojes de ajedrez antes? Bueno, a mí no me gustaban, los hermosos para tenerlos a la vista, pero para jugar era difícil saber cuántos segundos te quedaban en una partida, ¿no? ¿Te refieres a los análogos? Sí, claro, no, a mí se me hace, claro. Más quiero conseguir Son muy bonitos, son muy bellos para tenerlos de adorno en tu casa, pero Sí. para jugar a mí no me gustaban, porque no tenías una exactitud de cuánto tiempo te quedaba. Para ti es como tenerlo adentro de la vitrina junto Claro, con tu ajedrez claro, de mármol, ¿no? exactamente. Dale. A veces la nostalgia, ¿no? Yo recuerdo cuando fui a mi primer nacional, entrar a la sala de juegos y es lo que se escucha. Tac, 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 tac. Sí, a diferencia de ahora, que es el digital, que lo único que heredó de esos relojes es el término de caída de bandera, que literalmente el reloj de manecillas, cuando le quedaban 5 minutos, empezaba a levantar una bandera, que nos estaba marcando ya el tiempo. Bueno, un plastiquito, ¿no? Ajá. Entonces llegaba a un punto donde se caía la bandera y por eso el término. Pero de hecho es un término que dentro del ámbito del arbitraje se ocupa mucho, caída de bandera. Sí, Y claro. Sí, todos los supernatural, ajedrecistas, ¿no? sí, Pero de ahí sí, viene. claro, de ahí sí, viene. sí. Ya incluso los digitales pues traen una banderita pintada y ya sonarán, parpadea, prenderá un LED. Oh, sí, claro. Sí, es nostalgia, ¿no? Nostalgia. Sí. Ok. Estaba permitido jugar Blitz. Pero, ¿qué es esa madre? Blitz, híjole, Blitz son partidas rápidas, es realmente muy emocionante en el ajedrez. Antes que no había relojes, imagínate las partidas que daban pendientes hasta el día siguiente, ¿no? Que se anotaba la última jugada en un sobre y al día siguiente los jugadores continuaban, se posponían, claro. Larguísimas, ¿no? Larguísimas. Imagínate alguien que ya tenía con colmillo, que tenía una posición perdida y pues no movía, nadie le podía hacer nada, sino que esperar que mueva, ¿no? Y posponía la partida. Sí, entonces fue ahí con la idea del reloj. Y eso ahora actualmente hay partidas de ritmo blitz. Ritmo blitz se le llaman a aquellas partidas que duran menos de 15 minutos. ¿Sí? Entonces es algo realmente muy emocionante.
incluso de 5, de 3 minutos por jugador. Quien se le acabe el tiempo pierde la partida. Menos de 3 minutos, bueno, para mí ya no es ajedrez, son reflejos, ¿no? Sí, Un minuto. No, pero creo que eso es muy atractivo para el no jugador de ajedrez. Claro, sí, sí. No, alguien que no conoce, que normalmente tienes la visión de que el ajedrez es un juego, entre comillas, aburrido, ¿no? Para el que no lo conoce, ves una partida rápida, al tras, y dices, oye, ¿qué está pasando ahí, no? Eso como que los llama a acercarse. O por lo menos les entretiene más. Ok, estaba permitido jugar Blitz solo una vez por semana, los domingos. Ocasionalmente, también se recibía permiso un día entre semana, con la obligación de prometer no hacer demasiado ruido. Una promesa que, por supuesto, era constantemente quebrada. Se reprendía al culpable y, en caso de reincidencia, se podían llegar a retirar todos los relojes. Una vez solicité a Zach que analizara una partida que yo acababa de ganar. Después del medio juego dije, en este momento yo tenía una posición inferior, ¿no? Con más debilidades, ¿no? Pero mi rival estaba muy nervioso y lo noté. Voluntariamente dejé correr mi tiempo. Él comenzó a jugar para que se cayera mi bandera y entonces se equivocó. ¿Cómo? Se equivocó. Ok. Ya entendí. Vladimir Grigorievich, mi maestro, se enojó visiblemente y me dijo, ¿yo te enseñé a jugar así? Desgraciado. ¿Qué clase de truco es ese? Enséñamelo. Continúa Sosonko, que es quien está comentando estas anécdotas, ¿no? Yo tenía 16 años y ya era un gran fumador. Pero por supuesto ni siquiera pensaba en fumar en presencia de Vladimir Grigorievich, por temor a represalias. Algunas veces el club era visitado por sus alumnos que se habían transformado en maestros o grandes maestros. Los más reconocidos, entre ellos, eran Víctor Korchnoi, subcampeón mundial en 1978 y 81, y Boris Spassky, campeón mundial del 69 al 72. Grandes fotos de los dos colgaban justamente debajo de los retratos de los más grandes, esperando su turno para pasar a la fila superior. Los chicos los reconocían y los miraban como si fueran dioses. Como Korchnoi expuso, crecí sin mi padre, que murió en el frente de batalla, y en muchas cosas Vladimir Grigorievich lo reemplazó. Solía ir a su casa, donde era bien recibido por su familia, y él me moldeó como persona. Tal vez podía tener la facha de un intelectual de Leningrado y yo seguí sus modales. Por ejemplo, aún ahora me resulta difícil cruzarme con alguien que conozco y no quitarme el sombrero. Lo aprendí de él. Puede ser solo un rasgo menor, pero aún así lo sigo haciendo. Descanse en paz, Korchnoi. Finalizan. Sosonko. Un profesor mediocre expone. Un buen profesor explica. Un profesor sobresaliente demuestra. Un gran profesor inspira. Y esto, por supuesto, se le puede aplicar a él, pues Vladimir Grigorievich Zach era un gran maestro de ajedrez. ¿Cómo te marca, ¿no? Un profesor, ¿no? Por supuesto. Fíjate que yo tuve la gran fortuna de tener a excelentes y bellísimas personas al inicio de que pues empezaba yo a mover las piezas, ¿no? Los trebejos.
ahí para darme un consejo o hasta un jalón de orejas. Yo pues inicié a jugar ahí en el pueblo de donde soy y pues ahí hicimos un club de ajedrez y dentro de ese, que era un nivel muy bajo, yo empecé a destacar un poquito. Entonces yo como no conocía el ajedrez fuera de lo que era mi pueblo, empecé a sobresalir un poco, empecé como que irme un poquito más arriba de todos los demás, se les empezaba a ganar y pues es como cuando te subes en un ladrillo y te mareas, ¿no? Como que se me empezó a subir a la cabeza y todo y afortunadamente tuve ahí a una persona que me dijo, loco, bájate de tu nube, que aquí estamos conviviendo aquí en el pueblo, no es para que te sientas, no es para que te pongas mamón, porque hasta ese punto llegué, pinche estúpido en ese entonces, idiota, menso, chiquillo pues, emocionado porque le había ganado a mi amiguito. Claro. Y sí tuve a una o varias personas ahí guiándome que principalmente humildad. Bueno, igual y tal vez no lo aprendí bien, pero en ese momento se me enseñó, se intentó enseñar. Y pues sí, al momento de que luego salí a jugar a otros lados me di cuenta que pues yo realmente no era nada. Sí, absolutamente claro, nada, pero sí influye bastante tener a alguien ahí que te guíe, que te enseñe principalmente ética, valores, no tanto el aspecto técnico del juego, sino tu comportamiento. Porque yo conozco instructores que la verdad no se les debería ni permitir enseñar ajedrez. Y pues están frente a alumnos dando ejemplo de malos modales, de marrullerías. Entonces sí, es fundamental la persona que te instruya, que te guíe. Principalmente eso, que te guíe. Y yo lo veo desde el otro punto de vista como maestro, ¿no? Cuando dijiste inspira, ¿no? Que un buen entrenador inspira. Híjole, qué difícil eso. Sí, claro. O sea, como maestro, inspirar a alguien para que haga, o sea, puedes tú enseñar a entender muy bien el ajedrez, las matemáticas, que te entiendan, pero que inspires a alguien para que esta persona logre ser un matemático, logre ser un ingeniero, le gusten las matemáticas. Es el alumno te ve y diga, yo quiero ser como claro, el profe, ¿no? Claro, sí, realmente eso como maestro es realmente difícil. Y debe ser también halagador, ¿no? Cuando lo logras hacer. O sea, que un alumno, profe, me acuerdo cuando usted me enseñó a jugar ajedrez, cuando usted me enseñó matemáticas, ahora mire, soy ingeniero, debe ser algo hermoso eso, ¿no? Sí, claro, pero yo creo que ya te ha tocado. Sí, ¿no? sí. Sí, pues, claro, eres un gran profesor, inspira. Sí, desafortunadamente, muchos al final del día dejamos el ajedrez, pero nos deja muy buenas enseñanzas. Y buenas amistades, ¿no? Sí. ¿Qué tan cierto creen que sea la frase de que no existe mal alumno sino mal maestro? Yo creo que es definitivo que todos podemos aprender, solo que tenemos diferentes formas de aprender. Sí, sobre todo eso. Y no es culpa tanto del maestro, porque tener un grupo, él va a enseñar conforme a la mayoría. Es que al maestro le toca eso, identificar tus formas de aprendizaje, ¿no? Qué tan fácil o qué tan difícil se te está haciendo a ti aprender algo y buscar los métodos, las formas, esas estrategias para que tú lo puedas hacer, ¿no? Y totalmente de acuerdo contigo. Pero, por ejemplo, un maestro en una hora de clase que ahora afortunadamente ya tenemos en las escuelas, ¿qué tanto puede enseñar en el ajedrez? O sea, ¿qué tanto se puede centrar solo en un alumno? Mira, dependiendo de los objetivos que te pongas, ¿no? Yo creo que el ajedrez, ahorita que tocas el tema del ajedrez en las escuelas, yo, por ejemplo, en la escuela donde doy matemáticas, tengo 6 horas a la semana de matemáticas. 1 hora era para cálculo mental y le propuse al profesor, al director, que esa hora se diera, que yo la iba a dar, pero la iba a dar de ajedrez. Y se autorizó y entonces tengo 2 grupos de segundo de secundaria en donde doy 5 horas a la semana matemáticas y 1 hora ajedrez. Sí, como parte también de las calificaciones de matemáticas, ¿no? Si ellos no entran en un torneo, pues ya la actividad ya les cuenta para matemáticas. Y yo creo que a lo que voy es en los objetivos, ¿no? Que tú no te pongas metas altas de querer sacar de esos 40, y creo que ya lo hemos hablado en algún momento, 45, 50 alumnos que tengo de segundo, que querer sacar un campeón estatal, ¿no? Simplemente enseñarles que aprendan, porque pues no todos van a ir a competencias, sino que les sirva la ajedrez para la vida. Ese es mi error. Yo
Como ustedes saben, tuve la fortuna de hace 2 años estar frente al grupo, tanto en clases grupales en colegio como en clases particulares. A mí me encanta el ajedrez. Me encanta, me apasiona, me emociona, me gusta mucho. Y ese gusto que yo tengo, me hubiera encantado transmitirlo o pasarlo a mis alumnos que tuve. Pero creo que ahí sí tengo que reconocer, no cualquiera fue un maestro. La clase que yo preparaba era una buena clase, no es falta de modestia, pero yo hacía una buena clase. Clase que pocos aquí donde estamos la darían, porque la mayoría de los que se dicen maestros, la verdad es que no son maestros. Sin embargo, a mí siento que me faltaba eso, ese clic con el alumno para poderle transmitir esa pasión y ese amor y que también se adentrara en este mundo. Creo que pocos maestros, profesores o instructores son capaces de lograr eso. Ya te habla también un poco de querer, sí, transmitirles, pero saber que uno solamente va a influir un tiempo en su vida y debemos dejarlos marcados de tal forma de que ellos solos puedan seguir investigando. Es que eso me pasó a mí. Las personas que me acercaron a esto me marcaron de por vida. Y eso mismo intenté hacer yo en su momento, pero no comprendí que no todos tenemos los mismos gustos. A lo mejor no todos se van a clavar con el ajedrez. A lo mejor uno se clava con el ajedrez, el otro se clava con la música, el otro se clava con alguna otra arte, algún deporte y así. O sea, hay que decirlo, el ajedrez no es para todos. Hay quienes admiran a un futbolista y hay quienes admiran a Garry Kasparov, por ejemplo, ¿no? Entonces, también tienes toda la razón, va en gustos. El ajedrez yo siento que es para todos. Es para todos, pero no siempre nos damos la oportunidad de conocerlo. No sé cuántas personas realmente sepan mover las piezas. De ahí hablamos de cuántas personas saben cómo mover las piezas. Y de ahí cuántos llegan a un torneo y van escalonando. ¿O cuántas personas hay que simplemente les gusta ver los gestos del ajedrecista y no saben jugar ajedrez, no saben mover las piezas, ¿no? Y el ajedrez es para todos, es para todas las edades, dependiendo cómo lo vea uno. Es simplemente un juego para disputar contra los amigos. Hay quienes les dan la importancia y lo estudian y se vuelve teoría. Hay incluso partidas que son bellísimas Obras de arte. y son arte. O ajedrez de caballitos, ¿se acuerdan? Quien ganaba, quien perdía la partida se tomó uno de tequila. ¿Qué es eso? Maestro, por favor, eso no. No, bueno. Existe, ¿no? Existe. ¿A qué fiestas has ido que no me has invitado? Siempre es importante, al enseñar a los niños, utilizar frases creativas, divertidas o fáciles de aprender. Como, y aquí es cuando el dinosaurio se come a los bebés del otro dinosaurio. Pero fíjate bien, porque puede llegar un meteorito y te quedarás sin dinosaurios, ¿eh? Ahora, ¿los ajedrecistas son buenos en matemáticas? Se han realizado estudios en varios lugares de Canadá y Estados Unidos que muestran que jugar al ajedrez da como resultado un aumento en las calificaciones de los exámenes de matemáticas. La fuerte relación entre ambas disciplinas es la razón por la cual los jugadores sobresalen en matemáticas. Algunas similitudes entre estas son: introduce un sistema de coordenadas que puede ayudar con la geometría. Requiere cálculo y evaluación constantes. El análisis de posiciones tiene mucho en común con los problemas matemáticos. Las habilidades de razonamiento espacial y memoria visual se desarrollan ampliamente. Los informes de estudiantes, maestros y padres no solo exaltan los beneficios académicos del ajedrez en las habilidades de resolución de problemas matemáticos, sino que también aumentan la confianza en sí mismos, la paciencia,
la memoria, la lógica, el pensamiento crítico, la observación, el análisis, la creatividad, la concentración, la persistencia y el autocontrol. Lotería. El espíritu deportivo, la responsabilidad, el respeto por los demás, la autoestima, el manejo de la frustración y muchas otras influencias positivas que son difíciles de medir, pero que pueden marcar una gran diferencia en la actitud, la motivación y el rendimiento de los estudiantes. No sabía que existía un ajedrez de competencia, que si tú entrenabas, que si tú estudiabas, llegabas a mejorar mucho tu rendimiento, tu forma de juego, y ahí lo aprendí, me di cuenta en ese club. ¿Y cómo llegué al club? Porque llevé a mi hija que aprendiera, finalmente. Oh, wow. Ella estuvo una semana y como yo ya había pagado y ella no quiso seguir yendo, pues ya me quedé yo por la mensualidad y bueno, Órale. y desde entonces pues aquí Y aquí estamos. Aquí estamos, claro. Aquí Sí, estamos. claro. A mí lo que me impresiona, tuve un alumno que tenía hiperactividad, pero era gratificante. Les cuento desde el principio, desde que llegó, es que es hiperactivo, no se puede estar quieto y todos los problemas que conlleve. Pero fue extraordinario ver cómo se metía tanto en el tablero de ajedrez que se volvió por un momento toda su atención a ese juego, a ese deporte. Empezó a destacar, ser muy brillante, y es cuando no te explicas cómo una persona con hiperactividad puede estar tan calmada, tan metida en una sola actividad. Retomando un poco lo que comentabas de la lógica que se va desarrollando, tengo la oportunidad de ser programador. El ajedrez me ha ayudado muchísimo, me ayuda a concentrarme, me ayuda a desmenuzar un problema. Quizás las matemáticas no fueron 100% mi fuerte, pero la lógica sí. Y al día de hoy, para hacer una presentación, para encontrar la solución a un problema, sigo ciertos patrones que he aprendido gracias al ajedrez. Ok, sí, claro. Un factor definitivo, ¿no? Trabajar el pensamiento, ¿no? Aprender a cómo... Y es que están del mismo lado del cerebro, ¿no? Tu cerebro ocupa cierto hemisferio para las matemáticas y es el mismo lado que ocupa para la música y para el ajedrez. Si se han dado cuenta, ustedes han convivido con ajedrecistas que son buenos tocando algún instrumento, más de alguno, ¿no? Que son buenos para las matemáticas, la comprensión lectora, que tiene que ver con la comunicación también. Y entonces ahí es eso, ¿no? Es esa explicación científica que el cerebro trabaja del mismo hemisferio de todas esas materias, ¿no? Matemáticas, la música, la comprensión lectora, y esa es el lazo que está con las matemáticas y el ajedrez, ¿no? Y todo lo que tú bien explicaste ahí, ¿no? Sí. Ok, me gusta.